Esta noche damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar en este lugar. Doy la bienvenida también a aquellas personas que nos visitan. Tenemos aquí a mi suegra que nos visita en este día, en estos días ha estado acá. Así que damos gracias a Dios por ella. Y también si hay alguna persona que nos está visitando, le damos la bienvenida en el nombre del Señor. Queremos decirle que se sienta mejor que en su casa. Amén. Aleluya, porque en la casa de Dios, hermanos, es mejor. Gloria al Señor. Aleluya. Voy a llevarles a una palabra, hermanos, que se encuentra en Génesis capítulo 8, versículo 20. Vamos a estar leyendo en esta palabra. Y yo quiero que le diga, Señor Jesús, quiero que me permitas recibir esta palabra con alegría. Yo la creo y en el nombre de tu Hijo amado la recibo y declaro que caminaré conforme a esta palabra y que seré bendecido conforme a esa verdad y que esta palabra me enseña, me motiva, me impulsa para seguir adelante y para caminar conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y echo fuera ahora toda apatía, todo conformismo, toda indiferencia y toda clase de distracción que quiera robar la semilla de tu palabra. Amén y amén. Así es, Señor. Aleluya. Dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 8, versículo 20. 8:20 de Génesis. Este domingo comenzamos a hablar un poquito acerca de Génesis. Y empezamos tocando un tema allí sobre las generaciones, sobre las lecciones que nos da Noé a nosotros con respecto a lo que debemos de aprender. ¿Qué nos enseña Noé? Y aprendimos varias cosas, ¿verdad? Que nos enseñó, nos habló acerca de oír a Dios. Hoy yo quiero que sigamos viendo un poquito más acerca de Noé. Así que vamos a seguir aprendiendo de él. No sé cuánto quieren aprender. Recuerden, hermanos, que Génesis es el libro de orígenes, el libro de principio, el primer libro, pero es un libro, hermanos, que de alguna manera nos relata a nosotros, nos deja clara una historia que inició, cómo arrancó todo y dónde fue que el hombre se desvió y se apartó y qué fue lo que hizo y qué fue lo que no hizo, qué fue lo bueno y qué fue lo malo que hizo. Y de ello debemos de aprender. Porque recuerde que las cosas que antes se escribieron, ¿para quién se escribieron? ¿Se escribió para quién? Para los creyentes o para los judíos del tiempo de Jesús, ¿verdad? ¿Ah? Dice el apóstol Pablo que para nosotros fueron escritas estas cosas. Es decir, lo que se escribió antes es para usted y para mí. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos, aprendamos y no cometamos los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. Tenemos que aprender de eso, hermanos. Yo creo que si vemos estas cosas, creo que y la ponemos en práctica, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Sería, perdone la palabra, hermanos, seríamos demasiado, no sé cómo poder decir esa palabra, brutos si no aprendemos de eso. ¿Me explico, hermanos? O sea, si usted ve a alguien que se fue a un hueco y usted va por el mismo camino, ¿qué va a hacer usted? Va a seguir por el mismo lugar para ese hueco. ¿Me explico, hermanos? Entonces, lo que la palabra nos quiere decir a nosotros es lo mismo. Este camino no debes de tomarlo, este camino sí lo debe tomar. Nosotros tenemos la ventaja que no tuvieron ellos. ¿Por qué? Porque ellos prácticamente no tuvieron como un historial de alguien o de algo para decir, puedo evitarlo. Nosotros sí. Nosotros tenemos la palabra que nos habla de las cosas que hicieron, que no se debieron de haber hecho y que Dios les dijo que no lo hagan, lo hicieron. Y nosotros lo vemos. Si usted lee la palabra, ahí usted se va a encontrar. Así que
Hay que aprender de eso, hermanos. Yo quiero llevarlos a ustedes a esto porque es importante. Y hay algunas cosas, hermanos, que vamos a ver en esta noche y yo espero que esto sea una palabra que nos vuelva a nosotros a apasionar, a volvernos nuestro corazón a Dios como tiene que ser. Dice la palabra, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. En el altar. ¿Qué es lo primero que hace Noé? Cuando sale el arca, dice que Noé ofreció o levantó un altar. Un altar. Ahora, de lo que sucede a partir del altar que levanta Noé, de lo que sucede, de allí nosotros podemos aprender o aprendemos lo que nuestra generación debe de hacer. Debe de hacer, porque nosotros somos la generación 15. Amén. Estamos aprendiendo muchas cosas y la generación de Noé nos está dando lecciones a nosotros. La generación que Noé le está protagonizando nos deja a nosotros lecciones. Recuerde que Noé es un antes y un después. Es el primer hombre de una última generación y el primero de una primera generación. En él se muere una generación, pero después de él, o en él más bien, nace otra. Así que es interesante que Noé es como un eslabón que Dios hace para mantener el propósito de él en esta tierra. Así que aprendemos de él. Y yo quiero que veamos 4 cosas que nos enseña Noé acerca de esto que estamos viendo en esta palabra. Lo que vamos a hablar en esta noche es sobre las lecciones que nos deja Noé sobre el altar. Las lecciones que nos deja Noé sobre el altar. Porque yo quiero que vea esto, hermanos. Eso no es así por así. Eso no es que apareció y que Noé se le ocurrió, lo inventó, lo hizo y le pareció y nada más. En realidad, hermanos, todas esas cosas tienen un prototipo, tienen un significado, tienen un símbolo, tienen un sentido, tienen una aplicación espiritual, tienen una enseñanza que nosotros debemos de tomar en cuenta. Y hay cosas, hermanos, que tenemos que considerarlas. Recuerde que eso está en el principio. Las cosas que se establecen en el principio casi por lo general nunca varían. Siempre van a estar vigentes. Siempre Dios nos va a requerir volver al principio. Es decir, hay que regresar a ese lugar, a lo primero que Dios instituye, lo primero que Dios hace, hay que tomarlo en cuenta. Por eso dijo el profeta en aquella ocasión, dice que volvamos, ¿a dónde? A las sendas antiguas. Volvamos a las sendas antiguas. ¿Por qué? Porque en las sendas antiguas es donde Dios estableció lo que se tiene que hacer. El problema de Israel fue que descuidaron las sendas antiguas y establecieron sendas nuevas, creyendo ser quizás un poquito más astutos que Dios. Así que, hermanos, Génesis nos dice a nosotros, no jueguen de vivo, no inventen nada, no inventen el agua tibia, ya está hecho. Eso nos dice Génesis. Así como dicen en el término más práctico, no inventen nada, aquí está todo. Solo revisen, solo busquen, solo vean. ¿Dónde fue que el ser humano se desvió? Vuelvan a eso, vuelvan al principio y ustedes van a encontrar que sus vidas se van otra vez a orientar y se va a rectificar. Así que lo primero que yo encuentro acá es del altar, porque vamos a hablar acerca del altar. Vamos a hablar 4 cosas del altar. Lo primero que yo aprendo, que nos enseña Noé a nosotros con relación al altar, es acerca de la supremacía del altar. La supremacía del altar. ¿Qué es supremacía? ¿A qué nos referimos con supremacía? Supremacía es primero, prioritario, es decir, es lo que te tiene que hacer en un primer orden. Eso es el sentido de supremacía. Entonces,
tenemos que entender que es la primera vez que en la Biblia aparece la palabra altar. Lea de ahí para atrás y usted no va a encontrar la palabra altar. Altar aparece en ese libro de Génesis capítulo 8 y en esa acción que celebra o que hace Noé. No digo que no se haya hecho antes. No digo que no se haya hecho antes, pero es la primera vez que aparece la palabra altar. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Así que nunca antes había aparecido, y después entendemos que Noé, como dije ahorita, no es el primero, no es el que inventa el altar ya fue hecho antes, pero Noé lo recalca, lo hace, y es interesante que aparece, queda escrito. Es como un estatuto, como un mandamiento. ¿Me explico, hermanos? Por ejemplo, hay cosas que en Moisés se establecieron como ley. Hay cosas que estaban, pero en Moisés se establecieron como ley. Dios vino y las instituyó, las estableció y las dejó como un estatuto, como una regla. Se escribieron. Yo entiendo que con Noé, altar aparece por primera vez. Y de alguna manera aparece como una regla. Aparece como un mandamiento, aparece como una señal, aparece como una forma que se tiene que hacer para que nosotros podamos lograr aprender cómo acercarnos a Dios. Así que Noé, por así decirlo, hace lo que la Biblia llama un altar a Jehová. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó, dice aquí, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Qué es un holocausto? Porque eso fue lo que él ofreció, un holocausto. ¿Qué es un holocausto? Recuerde que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, habla de diferentes sacrificios, ¿verdad? Habían sacrificios que tenía que ver donde el sacerdote se comía parte del sacrificio. Habían sacrificios de ofrendas de grano, de trigo, mecidas, que se mecían y que se ofrecían delante de Dios. Pero había un sacrificio que se llamaba holocausto. Holocausto quiere decir cuando se agarraba el animal y se quemaba completamente. Se sacrificaba, se derramaba la sangre y luego se presentaba delante de Dios y eso se quemaba completamente, indicando que ese animal se ofrecía era de Dios y punto. El holocausto era algo que se le ofrecía a Dios por completo. Ahí el sacerdote o el que ofrecía no tenía derecho de tomar nada, sino que era algo que se le entregaba totalmente a Dios. Ese es el sentido de la palabra holocausto. Holocausto es algo que se ofrece de manera íntegra, total a Dios, que se quemaba por completo. Y decía, Señor, presentamos este holocausto a ti, esto es tuyo, queremos dártelo. Entonces, eso es precisamente lo que hace Noé. Noé le ofrece a Dios un sacrificio completo. Ahora, les recuerdo, hermanos, que esto tiene algunas cosas. Número uno, el carácter prioritario de primacía en el altar lo vamos a ver en que fue lo primero que Noé ofreció. Primeramente, un altar a Dios aparece. En segundo lugar, lo que Noé ofrece a Dios, dice la palabra que no fue cualquier cosa. Él no agarró un reptil, no agarró allí un cocodrilo, no agarró cualquier animal inmundo. Dice que agarró animales limpios. Animales limpios. Tomó animales limpios. Tomó animales posiblemente vacuno, de ganado. Tomó posiblemente una oveja, un cordero o una cabra
qué sé yo, un becerro, animales limpios. Tomó de las aves limpias. No fue que agarró un sopilote, ni tampoco agarró un cuervo, no agarró un aguilucho, sino que buscó animales limpios, aves, una paloma. Normalmente era considerado como parte para ofrecerse como sacrificio delante de Dios, y eso eso se instituyó más adelante. Después Dios dijo, así tienen que ser los sacrificios, tienen que presentarme esto. ¿Quién le dijo a Noé que le presentara eso? Simplemente él entendió por intuición que a Dios tenía que darle lo mejor, y él dijo, yo Dios no le voy a ofrecer algo de los animales, le voy a ofrecer lo mejor a Dios. Y buscó los animales limpios. Dios no fue que le dijo a Noé, incluso Dios no le dijo a Noé, prepáreme un altar. Lea para que se dé cuenta. Ni siquiera Dios le dijo, Noé, quiero que hagas cuando usted ya esté a punto de tirarse a la tierra, quiero que me ofrezcas un altar. No, eso fue, Noé lo hizo. Él lo hizo. Le nació de corazón ofrecerle a Dios eso. No es en vano, por el cual Dios dijo que halló gracia delante de él. Porque en Noé había un hombre, había un corazón que sabía agradar a Dios y que tenía la intención de honrar a Dios. Y por eso fue que Dios dijo, no raeré del todo la tierra, sino que voy a dejar una oportunidad porque todavía encuentro a alguien que me quiere honrar, a alguien que me quiere venerar, que me quiere adorar. Y eso fue lo que Dios está mirando en Noé. Así que la primacía del altar lo vemos en que es lo primero. En segundo lugar, que se toma lo mejor de lo que se ofrece dentro del sacrificio. ¿Qué nos enseña esto a nosotros, hermanos? Un principio que hemos siempre compartido. A Dios se le tiene que dar lo mejor. Amén. Esto no se discute, hermanos. Así que a Dios le damos lo mejor. Aleluya. Recuerde que Noé se encuentra en el arca por 382 días dentro del arca, dentro de esa embarcación. Noé se encuentra dentro de esa embarcación, no ha salido. Noé tiene, me imagino que al igual que todos ellos, la curiosidad, la expectativa de ver la tierra. Después de estar encerrados en una embarcación por 382 días, un año y un poquito más, solo piensen, hermanos, que Noé, lo que le pasaba por la cabeza a Noé, los hijos de Noé, todos ellos querían ver la tierra, a ver qué quedó. La tierra estuvo sepultada en agua. ¿Cómo será la tierra? Nunca esta tierra antes había recibido agua. Ahora por 40 días recibió agua. Se llenó, quedó cubierta en agua. ¿Qué habrá quedado de esa tierra? Él está con la expectativa, me imagino, no lo dice la Biblia, pero yo lo pienso, porque es algo muy lógico de todo ser humano. Si usted ha estado encerrado, lo primero que usted quiere es salir y ver la tierra. Y normalmente preguntarse, ¿dónde habremos parado? ¿Estaremos en el lugar de donde partimos? ¿O en qué parte estaremos? ¿En qué sitio de esta tierra estaremos? Así que solo piensen eso. Los hijos Noé tenían curiosidad. Yo pienso que ellos tenían curiosidad y ellos querían descubrir la tierra. Pero hay algo que me enseña a mí ahí y que yo noto. Y es que por encima del deseo de querer ver la tierra, de querer explorar la tierra, por encima del deseo de querer caminar en aquella nueva tierra, de querer saber cómo era aquella tierra, por encima de ese deseo, Noé elige ofrecer un altar a Jehová. Diga amigo, elige ofrecer un altar a Jehová. Amén. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Que no importa el deseo que usted y yo tengamos, por encima de cualquier deseo que usted y yo tengamos,
no se nos debe de olvidar un principio que Noé nos está regalando a nosotros, y es que debemos de ofrecer altar a Dios. No importa lo que usted y yo deseemos, añoremos, querramos ver o explorar, siempre por encima de todo eso, amén, tenemos que hacer un altar a Dios. Amén, tenemos que colocar algo por encima de ese deseo, que es un altar a Dios. No importa cuál sea la necesidad que usted y yo tengamos, no importa cuál sea la situación por la que usted y yo estemos pasando, no importa cuál sea, mi amado hermano, lo que usted y yo tengamos o necesitemos, por encima de cualquier cosa, lo primero que nosotros tenemos que aprender a presentar delante de Dios y a levantar es un altar a Jehová, es un altar al Señor. Luego de esa primacía, vemos en Noé el hecho de que él ofrece animales limpios, ofrece lo mejor. Así que esa primacía del altar la encontramos en estas dos cositas que le señalo ahorita. Número uno, que Noé no empieza a correr por la tierra. Él, antes de ver la tierra, antes de cultivar la tierra, antes de empezar a explorar la tierra, antes de irse a darse una vuelta por allí y ver qué hay, lo primero que él hace es levantar un altar a Dios. Y lo segundo que él hace es buscar los mejores animales, animales limpios, y presentárselos delante de Dios. Eso revela la supremacía del altar, la prioridad, lo primero que debe de haber en un altar, hermanos. Es decir, el altar tiene que ser lo primero. Diga amigo, el altar es lo primero. Y nosotros tenemos que hacer del altar lo primero de nuestro día, nuestra mañana, de nuestra semana, de todo lo que hagamos en el tiempo, en el año, en los meses. Tenemos que hacer del altar lo primero. Lo primero. Tenemos que levantarnos y recordarnos de Él, adorarlo a Él, honrarlo a Él, proclamarlo a Él. Amén. Aleluya. Ahora, hermanos, pensemos en esto. Noé recibe la orden de entrar en el arca cuando dice la palabra que Noé entró al arca, Dios cerró la puerta, Dios la cerró y Noé estuvo encerrado en el arca por 7 días antes de que lloviera. La gente trató de querer abrir esa arca, pero no pudieron. Cuando vieron las gotas de agua y vieron esas cosas raras que caían y esos rayos y esos truenos y todo eso que se daba, me imagino que la gente decían, este loco de verdad no estaba tan loco, tenía razón. Por 100 años nos ha estado predicando, nos ha estado pregonando que viene esto, y yo creo que sí. Esto está oscuro como nunca antes. Y está relampagueando, y hay centellas, y están cayendo gotas. Así que yo creo que la gente tuvo que llegar en un momento y querer tratar de forzar la puerta, pero dice la Biblia que Jehová había cerrado la puerta. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿qué era lo que sostenía a Noé en el arca? Porque Dios le dice a Noé, entra en el arca y cierra el arca y punto. Viene Dios y la cierra. Y Noé se encierra en el arca, ahí está encerrado. Pero ¿qué es lo que a Noé lo sostiene en el arca por todo ese tiempo? ¿Qué es lo que lo sostiene a él? Porque no es que tampoco, hermanos, Dios se la pasaba hablando con Noé todos los días. No era que Dios ahí tenía, o Noé tenía un lugar y donde decía, bueno papá, bueno Dios, hablemos. Y Dios venía y lo visitaba a Noé en el arca y le decía, Noé, ¿cómo te va yendo? ¿Cómo está el asunto? No. Hermanos, Dios simplemente le dijo a Noé, un día Dios le dijo a Noé, voy a raer a todo hombre de la tierra porque el corazón del hombre es de continuo en el mal. Es de continuo en el mal. Y he decidido acabar. Pero he hallado gracia en ti. Por lo tanto, hazte un arca. Prepárela. Y ustedes saben lo que les dije el domingo, todas las directrices que Dios le dio, le habló. Nada más. Luego Noé se metió al arca. Y después de que se metió al arca, no era que Dios estaba hablando con él, no habló más. O sea, lo que yo quiero que capten es
que Noé no está escuchando una palabra de Dios de continuo todos los días. La pregunta es, ¿qué es lo que sostiene a Noé en el arca? ¿Qué es lo que lo sostiene en ese tiempo cuando no está oyendo a Dios hablar? Amén. Ese elemento que la hermana mencionó, la fe. Por eso la Biblia dice que Noé, por la fe, dice que Noé construyó un arca, obedeció a Dios, porque la fe tiene que ver con obediencia, construyó un arca. Por la fe dice que por la fe de Noé el mundo fue condenado. Es decir, que Noé simplemente le creyó a Dios y lo que a Noé lo sostuvo, hermanos, fue la fe. Agarró una palabra y punto, nada más. No era que estaba allí oyendo, escuchando a Dios diariamente, simplemente le creyó a Dios por una palabra, hermanos, y punto. Es decir, nosotros, hermanos, nosotros tenemos la ventaja, usted y yo tenemos la ventaja de tener la palabra de Dios, de tener una Biblia escrita allí con 66 libros, hermanos, de historia, de realidades, de verdades, de inspiración, de cosas, hermanos, que prácticamente cuando usted y yo leemos la palabra y si la leemos de verdad con todo nuestro corazón y si entendemos que Dios fue el autor y el que inspiró esa palabra, nos estaremos dando cuenta que Dios está hablando todavía a través de esa palabra. Es decir, usted puede decir, Dios tiene una palabra para mí todos los días. Quizás yo no lo escucho ahí en voz audible, pero sí puedo leer la Biblia y saber que esta es palabra escrita de Dios y que Dios a través de esta palabra escrita, de este logos, me está dando una orientación, una dirección, una guianza. A través de ella puedo aprender cosas. Noé no tenía este manual que nosotros tenemos, pero hay algo que a Noé lo sostenía, que se llamaba la fe, porque simplemente oyó una palabra y dijo, Dios me dijo, y eso lo mantuvo a Noé. Esto quiere decir, hermanos, que algo que me llama la atención era que cuando pasó el tiempo, pasaron los días y pasaron los meses, dice la palabra que Noé simplemente, me imagino que escuchó un viento, no sé qué cosa, porque dice la Biblia que Dios mandó un recio viento de tal manera que las aguas empezaron a mermar. Y Noé entendió que Dios se acordó de ellos. Noé entendió que Dios estaba moviendo a pesar de que no le estaba hablando. Dice, Dios está moviéndose. Yo quiero que sepa, hermano, que cuando usted no escucha a Dios, pero cuando Dios esté haciendo cosas, cuando Dios se está moviendo, aunque usted no lo escuche, usted puede entender que a través del moverse de Dios, Él te está hablando para que sigas creyendo, para que sigas entendiendo que las cosas todavía están en el control de la mano de Dios. Aleluya. Así que Noé es sostenido por la fe de una palabra que Dios le está dando y él simplemente está creyendo. Dígale que está a su lado, no importa si Dios no te habla, solo cree. Aleluya, cuando Dios te da una promesa, hermanos, cuando Dios te da una promesa, créala y punto. Creámosla, creámosla, porque a su tiempo vendrá. Recuerde que Abraham recibió una palabra de Dios y él se mantuvo creyendo. No era que Dios todos los días venía a decirle a Abraham, mira, no te desanimes, Abraham, no te desanimes. No, Abraham creyó y se mantuvo creyendo. No tenía Biblia, no tenía nada que él leyera para poder decir, bueno, Dios aquí me sigue hablando. No, simplemente se mantuvo creyendo con una palabra. Ahora, el altar, estamos hablando acerca del altar, hermanos. Entonces hemos dicho que el altar es lo primero que se debe hacer cada día. El altar va a ser o será nuestra fuente de comunión con Dios. Diga que está a su lado, el altar será y sigue siendo nuestra fuente de comunión con Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque pasaron 6 meses posteriores después de que pasó ya el agua, el diluvio y todas las cosas. La gente piensa que Noé al día 41 ya se tiró abajo, porque llovió y ya, como dice la Biblia que llovió 40 días y la gente cree que ya el día 41 ya no estaba en el suelo. No, la tierra estaba inundada de agua.
Así que Noé tuvo que pasar mucho tiempo ahí en el arca. Habían pasado 6 meses. Luego de eso Noé manda un cuervo, va y viene, y luego va y no vuelve más. Luego manda la paloma, va y viene, y lo hace así sucesivamente, hasta que un día regresa con una ramita de olivo, ¿verdad? ¿Qué le decía Noé eso? Las aguas están bajando. Y entonces Dios vuelve. Cuando ya bajan las aguas, cuando ya el arca descansa, cuando ya se establece en tierra, viene Dios y le da una palabra a Noé y le dice: Noé, sal. Ya es la siguiente vez que Noé escucha la voz de Dios audiblemente otra vez. Dios vuelve a hablarle a Noé. Después de todo ese tiempo que han pasado, no le ha hablado, pero ahora viene, Dios le dice: Noé, sal. Y Noé dice: azúcar. No, sal. Sí, Señor, para afuera. Es que están muy serios ustedes, hermanos. Y entonces Noé sabe que él no va a hablar con Dios todos los días. Él sabe que Dios no se le va a estar apareciendo a cada ratito. Él entiende eso. Él sabe que él no tiene una palabra, un manual de Dios donde esté hablando como nosotros lo tenemos hoy. Noé no tiene el Espíritu Santo morando dentro de él como nosotros lo tenemos hoy. Entendamos, iglesia, que nosotros estamos, pero de verdad que nosotros estamos, ¿qué le puedo decir? Requete bendecidos. Hay gente que dicen: pastor, ¿y cómo es eso que hemos sido bendecidos con toda bendición en lugares celestiales? ¿Cómo es eso que hemos sido bendecidos? Mire, hermanos, ¿qué más bendición tenemos nosotros que el Espíritu Santo morando dentro de nosotros? Lo que pasa es que nosotros solo pensamos en plata, solo pensamos en esto, solo pensamos en materiales y creemos que solo es bendición. Y se nos olvida que tenemos al Espíritu Santo de Dios morando dentro de nosotros. Por eso Jesús dijo: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará todas las cosas? Todas las cosas. Y en Lucas dice: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo? Porque la idea de todas las cosas y el Espíritu Santo es lo mismo. Es decir, si tenemos el Espíritu Santo, tenemos todas las cosas. Así que nosotros, hermanos, estamos bendecidísimos. Yo no sé qué haría Noé en estos días, hermanos. Yo no sé qué haría Noé con todo lo que nosotros tenemos. Porque él no tenía todo lo que nosotros tenemos, hermanos. Él solamente oye la palabra de Dios y la obedece, se mantiene en ella. Y él sabe que si Dios le habló un día, no es que a la semana siguiente le va a volver a hablar. Él sabe que posiblemente no sabe cuánto tiempo más volverá la voz de Dios para venir a hablarle otra vez a él. Pero él dice: no importa que Dios no me hable. No importa que Él no me hable todos los días. No importa que Él no me hable de aquí a 10 o 20 años. Yo sí le voy a hablar a Él. Yo sí le voy a estar hablando a Él. Y por eso Noé decide levantar un altar a Dios, para que de esa manera Él poder comunicarse con Dios. No importa si Él no me habla, yo sí le voy a hablar a Él. Aleluya. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros, hermanos. Así que Noé se agarra de esa verdad y él sabe que él tiene que ofrecer un altar a Dios. Él sabe todo eso. Él sabe que la tierra fue castigada. ¿Por qué causa? Porque el corazón del hombre, dice la Biblia, que era de continuo en el mal. Él sabe que él no es tan bueno. Él sabe que él no es tan bueno. Él sabe que su esposa es santa, pero que también es pecadora. Que sus hijos son buenos, santos, pero que también son pecadores. Y entonces él se acordó que un día su ancestro, Adán,
pecó delante de Dios y que Dios vino y sacrificó unos animalitos, derramó sangre para cubrirlos a ellos, para perdonarles a ellos. Entonces Noé sabe que para él poder otra vez establecerse en una tierra nueva, y él sabe que Dios no ha estado contento, que Dios ha estado enojado. Él sabe que aún Dios un día dijo: me pesa haber creado al hombre, me arrepiento de haberlo hecho. Por eso he decidido raer, cortar, desaparecer, quitar todo ser viviente, quitar todo hombre de la tierra. Pero por la gracia de Dios, en Noé encontró que había una posibilidad de poder darle continuidad a la raza humana. Y él dijo: aquí encuentro una posibilidad. Y Noé sabe todo eso. Y él dice: yo sé que Dios no está contento, Dios no está feliz, Él está enojado. ¿Cómo voy a hacer? Voy a entrar a un mundo nuevo, voy a entrar a una tierra nueva. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Y entonces él decide ofrecer un altar a Dios. Y un altar a Dios lo hace como Dios le gusta. Como Dios le gusta. Y entonces él presenta sus animales. Y él le dice a Can, a Sem y a Jafet: tráigame animales limpios, tráigame lo mejor, tráigame un buen toro, tráigame un buen novillo, tráigame un buen becerro, tráigame un buen, qué sé yo. Comenzó a pedir: tráigame una buena ave, de las limpias, de lo mejor, tráiganlo. Y armó un altar allí, hermanos. El altar que armó no era pequeño, tuvo que ser un altar grande y presentarlo delante de Dios, hermanos. Ahora, ¿por qué hace todo eso Noé? Porque él de alguna manera, él quiere establecer comunión con Dios. Él quiere establecer comunión con Dios y él quiere establecer como la paz con Dios. Como decir: Señor, queremos que perdones nuestras vidas. Si hay algo malo en nosotros, perdónanos y ayúdanos. Aleluya. Así que la prioridad del altar es que la fuente de tu comunión con Dios debe de estar vigente, debe de mantenerse siempre. El altar nos dice a nosotros que debemos de tener siempre comunión con Dios. El altar es una fuente de comunión. Nos dice a nosotros que debemos de estar en contacto con Dios, en relación, en comunión con Él. Y eso nos va a mantener a nosotros con vida y nos va a mantener a nosotros agradándole a Dios. Ahora, Él entonces establece en este acto un principio inviolable, que es el presentarnos como un altar delante de Dios. Es decir, Él está enseñándonos a nosotros un principio. Nunca debe de faltar un altar, porque el altar es tu comunión con Dios. El altar es tu comunión con Dios. Todo ser humano tiene que tomar en cuenta esto. Tiene que tener un altar, porque su altar va a llevarte a una comunión con su Creador, con su Padre Celestial. Y yo sé que usted y yo lo entendemos ahora, con todo el asunto de la historia y de la palabra, y Jesús nos vino a enseñar a nosotros mucho más acerca de esto. Así que entonces estamos hablando de la supremacía del altar, es decir, es primario, primero se tiene que hacer. Lo segundo del altar que podemos aprender aquí es acerca de la naturaleza, y es lo que quiero que veamos, la naturaleza del altar. ¿En qué consiste la naturaleza del altar? ¿En qué radica la naturaleza del altar? ¿Qué debe de haber en el altar? Porque me llama la atención, hermano. Recuerde que Dios es muy explícito en algunas cosas. Dios es muy explícito en algunas cosas. E incluso cuando el Señor le ordena a Moisés, ya que establezca y haga las cosas de los sacrificios y todo eso, Dios le dice a Moisés cómo tienen que ser los animales que se tienen que presentar delante de él. Cómo tienen que ser las cosas. Es decir, Dios siempre ha sido explícito en estas cosas. Hasta este momento de Noé, Dios no le está poniendo a Noé nada por escrito. No le está diciendo: Noé, quiero que me ofrezca un altar de esta y de esta manera. No, es algo que Noé le nació en su corazón. Me imagino que la relación que él tenía, la intuición que él tenía con Dios, de alguna manera, algo internamente le decía: así es como a Dios le agrada, así es como a Dios le gusta. Entonces,
nosotros tenemos que saber que Dios es explícito en las cosas. Imagínense que hasta para las vestiduras de los sacerdotes, Dios les dijo cómo tenían que ser. Hagan así, así, así. Incluso hasta para los calzoncillos del sacerdote, Dios les dijo cómo tenían que hacer. ¿Y usted cree que Dios eso se lo inventó porque le dio la gana para molestarlos? No, es porque Dios tiene una enseñanza para nosotros, para decirnos a nosotros que cómo a Él le gustan, le agradan las cosas. Le agradan las cosas. Hay cosas, hermanos, que cuando se tratan de ofrecerse delante de Dios, no es cuestión de cómo a usted y a mí nos parezca. Es asunto de cómo Dios lo establece. Hay cosas que Dios nos permitirá a nosotros hacer, pero hay cosas que Dios dice, si las van a hacer delante de mí, si las van a presentar delante de mí, si me van a traer eso delante de mí, yo lo quiero de esta manera. No lo quiero como ustedes lo quieren. No me lo traigan como a ustedes les parezca. Por eso usted encontrará que cuando la gente venía con cualquier cosa, cualquier ofrenda, mire, Dios dice, no, así no me gusta. Así no me gusta. Cuando Caín llegó con una ofrenda delante de Dios, dice la palabra que no le agradó a Dios la ofrenda. No le agradó. Y escuchando a algunos comentaristas acerca de esto, me llama la atención porque por lo general yo siempre he entendido, y bueno, es parte de las aplicaciones que se ha tomado de esa historia de Caín, que Caín al final de cuentas lo que Dios recalcó en él fue que no presentó lo mejor. Pero escuchando a algunos comentaristas acerca de eso, y teólogos enseñan, por lo menos en su posición de entender todo el contexto de la Biblia, que la razón por el cual Dios miró con poco agrado o sin agrado, o no le agradó del todo la ofrenda de Caín, fue porque Caín presentó cosas vegetales. Caín no tenía la revelación de que cuando se presentaba a Dios una ofrenda tenía que ser un animal donde se derramara sangre. Y eso fue lo que hizo la diferencia entre Caín y Abel. Abel ofreció, tomó uno de sus corderos o de sus animales y él lo ofreció, derramó la sangre, lo sacrificó, lo ofreció delante de Dios como un holocausto. Y dice que Dios le agradó la ofrenda de Abel. Entonces, la aplicación de ese contexto o de ese hecho, lo que muchos han enseñado y creen es que ese fue el asunto. Que la ofrenda de uno fue como a Dios le agradaba. Tenía que ser un animal ofrecido y derramado. Porque eso fue lo que Dios hizo en el principio cuando Adán y Eva pecaron. Pero Caín ofreció de los vegetales, de lo que él sembraba. No se le ocurrió decir, no, voy a presentar a Dios como tiene que ser la ofrenda. La ofrenda tiene que ser, a Dios tiene que ser la ofrenda de un animal, donde se ofrezca, que muera y que sea derramada la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre, hermanos, usted la va a encontrar desde el Génesis hasta el final de la Biblia, va a encontrar la sangre. Porque la sangre era un prototipo de la que Cristo un día derramaría por nosotros. Así que por esa razón, la ofrenda de Abel, de Caín, no estaba apuntando a la enseñanza de Jesús o a la enseñanza del Padre con relación al propósito que él tenía de traer a su hijo a esta tierra. Ahora, hermanos, ¿qué estamos viendo con esto? Que Caín presentó algo a su manera. Y que nosotros cuando tenemos que presentarnos delante de Dios, no tenemos que presentarnos a nuestra manera, tiene que ser a la manera de Dios. A la manera de Dios. Ahora, pastor, pero entonces hoy, ¿cómo nos presentamos delante de Dios? Tenemos que llevar un animal y ofrecer un sacrificio delante de Dios y traer delante de Dios como una especie de altar, así, de esa manera. No. Recuerden, hermanos amados, que nosotros hoy nos presentamos, o sea, lo que esa palabra nos dice es que ellos se presentaban delante de Dios y ofrecían a Dios un altar con animales limpios, lo mejor, y eran sacrificados y la sangre era derramada, que era un tipo de remisión, de perdón,
del pecado de las personas. Pero que nosotros hoy, cuando nos presentamos delante de Dios, tenemos que saber que no nos presentamos por nuestra propia cuenta, que no es que venimos delante de Dios por nuestros propios méritos, que no estamos delante de Él porque somos muy buenos o porque esto, porque lo otro. No, no, no. Tenemos que saber que cuando nos presentamos delante de Él, tenemos que llegar de la manera correcta. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Porque solo existe un mediador dentro del hombre y Dios, Jesucristo hombre. Él es el Cordero perfecto, Él es el Cordero pascual, Él es el que Juan el Bautista dijo un día, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que nosotros no se nos debe de olvidar que la manera de levantar un altar y de presentarnos delante de Dios siempre va a ser por medio del sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz. Cuando usted se presenta delante de Dios, preséntate siempre sabiendo que es por lo que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz, y que ese sacrificio que ese sacrificio va a hacer que nuestro altar que levantemos a Dios va a ser válido y va a ser aceptable por Dios, porque nada es más valioso para el Padre que la misma sangre de su Hijo, que nos limpia de todo pecado, una sangre pura, sin mácula, una sangre limpia, es la sangre de Jesús, hermanos. Aleluya. Nosotros tenemos la ventaja, la bendición de saber que nos presentamos con la mejor sangre y con el mejor sacrificio delante de nuestro Padre, y que estamos delante de Él no por nuestros méritos, es por Él. Por Él. Así que el altar, hermanos, la naturaleza del altar nos dice a nosotros que Dios es un Dios de revelación y que Dios ha establecido cómo el hombre tiene que acercarse a Él. ¿Cómo tiene que acercarse? Digo conmigo, por medio de un altar. Y ese altar, ¿qué tiene que llevar? ¿Qué elementos lleva? Lleva animales limpios, sacrificados, y tiene que haber derramamiento de sangre. Eso era lo que tenía que llevar los altares que esta gente en el tiempo antiguo levantaban. Aleluya. Ahora, hermanos, siendo esto así, entonces podemos asegurar que Noé no quebrantó la naturaleza del altar. Él lo hizo como Dios lo quería, como Dios lo quería. Y al final de todo, dice la palabra que aquel altar, el humo de aquel altar se convirtió en un aroma grato delante de Dios, y percibió Dios el aroma de aquel altar que Noé levantó. Lo percibió, y dice la palabra que le agradó. Le agradó. Por eso le digo, hay que aprender de Noé, hermanos. Hay que aprender de Noé. Él ofrece algo delante de Dios y Dios le agrada, le gustó. Me gusta este altar. Me dio lo mejor y lo hizo como tiene que ser. Tiene que haber derramamiento de sangre. Lo hizo como tiene que ser. ¿Están aquí, hermanos? Dios establece una forma y nosotros tenemos que hacerlo como Dios lo dice. Y punto. Usted ve al hombre hoy todavía tratando de querer agradar a Dios y quieren pasarle por encima a Jesús. Quieren pasarle por encima al sacrificio de Cristo. Quieren pasarle por encima a lo que el Señor hizo en la cruz. Quieren decirle, Señor, lo que Cristo hizo no es suficiente. Y Dios dice, lo siento mucho, pero si ustedes vienen a mí y no toman en cuenta el sacrificio de mi hijo ofrecido en el altar, lo siento mucho, pero lo que ustedes hagan para mí no vale. Para mí vale lo que Cristo Jesús, lo que mi hijo Jesús hizo en la tierra. Y si ustedes lo toman en cuenta, yo lo voy a aceptar. Así que la naturaleza del altar, hermanos, nos habla entonces de una revelación. Es decir, nos habla de que Dios es un Dios de revelación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios revela la forma. Lo segundo de la naturaleza del altar es
que el altar tiene que ser de fe. Diga amigo, tiene que ser de fe. Tiene que ser de fe. Por lo tanto, la naturaleza del altar debe de ser con derramamiento de sangre. Con derramamiento de sangre. Aleluya. Nosotros tenemos que saber, hermanos, que cuando nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos a Dios con fe. Con fe. Porque sin fe, y los que se acercan, crea que le hay. Crea que le hay. La naturaleza del altar tiene que llevar fe. Tiene que llevar fe. Tiene que llevar fe. Aleluya. Lo que hacemos tiene que hacerse con fe. Tiene que hacerse con fe. Y eso lo vemos a través de toda la historia, hermanos. A través de toda la historia. Por ejemplo, tenemos que entender que Dios dijo, quiero que hagan el sacrificio correcto derramando la sangre, porque la sangre viene a traer limpieza, y hágalo en fe. Y hágalo en fe. Era un acto, hermanos. ¿Cómo alguien podía pensar que es con solo el hecho de agarrar un animal, desgollarlo, que la sangre sea derramada, y con ese hecho y quemarlo delante de Dios, y que ya por eso el pecado es perdonado? Hermanos, es un acto de fe. Es un acto de fe. Y así lo hacían. Y ellos lo hacían con esa fe. ¿Me explico? Ellos lo hacían con esa fe. Al igual como nosotros. Cuando tomamos la Santa Cena, ¿lo podemos hacer con fe, con revelación, o lo podemos hacer sin revelación? ¿Qué es sin revelación? Venir a agarrar y tomar eso como nada. Sí, no, esto no es nada. Y con fe es decir, no, aquí veo representado y veo como un hecho el cuerpo de Cristo y la sangre de Jesús. Y esto yo lo tomo en fe. O el hecho de yo aceptar a Jesús y pedirle a Él que me perdone, con el hecho de arrepentirme, saber que eso, mis pecados han sido perdonados. Es fe. Es fe. Y dice la palabra que tenemos que creerle a Dios. La naturaleza del altar nos dice a nosotros que tenemos que tener fe. No solo revelación, sino fe. Fe. ¿Están aquí, hermanos? Digo, amigo, tiene que haber fe. Aleluya. Recuerde que Job ofrecía a Dios sacrificios y lo hacía ¿por quién? Por sus hijos. Porque Job decía, quizás habrán pecado mis hijos. Quizás habrán, dice, blasfemado o habrán ofendido a Dios. Por aquello de que hayan hecho algún agravio y hayan insultado a Dios, él venía con fe y ofrecía aquellos sacrificios todos los días delante del Señor, lo hacía, lo ofrecía. Ahora, hermanos, esa es la naturaleza del altar. ¿Cuál es la naturaleza del altar? Que tiene que ser con revelación. ¿Qué es revelación? Como Dios dice. ¿Cómo tiene que ser? Con derramamiento de sangre. Y en segundo lugar tiene que ver con fe. Tiene que ver con fe. Ahora, la eficacia del altar. ¿Qué tan eficaz es el altar? ¿Qué tan poderoso es el altar? ¿Qué tan poderoso es? Y yo quiero que tomen en cuenta esto, hermanos. No hay nada tan poderoso a su alcance como un altar en la presencia de Dios. El altar es poderoso. ¿Qué quiero decir en esta noche con esto, hermanos? Que nosotros, la iglesia, tenemos que volver a este principio que Noé nos está enseñando, el altar. Tenemos que aprender a levantar altar delante de Dios. ¿Qué es levantar un altar delante de Dios? Es, hermanos, orar a Él. Es establecer un medio de comunión con Él, una manera de mantenernos en una relación y en una comunicación con nuestro Padre todos los días. Que antes de cualquier cosa no nos olvidemos que tenemos que establecer nuestro contacto con el Señor, con nuestro Creador, con nuestro Padre. Amén. Y eso es lo que a usted y a mí nos va a mantener en bendición, hermanos. Y hay que entender entonces que eso es eficaz, que eso es poderoso. Aleluya. Hacía un año Noé había entrado en el arca porque hacía 100 años Dios le había dicho
que él decidía destruir la tierra. Y todo eso Noé sabe y ahora se encuentra en el arca y él tiene que salir del arca y ahora dice, ¿cómo lo hago? Entonces él viene y presenta aquel altar delante de Dios. ¿Qué hace el altar que Noé levantó delante de Dios? ¿Qué provocó el altar que Noé levantó delante de Dios? Número uno, hermanos, lo que ese altar provoca es que a Dios le agradó, le gustó, dice que percibió grato aquel olor del altar que Noé levantó delante de él. Y por esa causa, hermanos, por esa causa, Dios revertió la maldición que había traído y que había caído sobre la tierra, porque la tierra, no solo el hombre había sido maldito. Oiga esto, no solo el hombre había sido maldito, también la tierra por causa del hombre había caído en maldición. Y Dios dijo, no maldeciré más la tierra. Oiga esto, no maldeciré más la tierra. No maldeciré más la tierra. Es decir que aquello que Noé hizo, aquel altar que levantó, fue tan grato delante de Dios que Dios revertió la maldición y la convirtió en una bendición. Pastor, ¿y qué nos enseña eso? Yo quiero que entendamos aquí el principio, hermanos. Lo que quiero que veamos aquí es que cuando nosotros aprendemos a levantar un altar a Dios, el altar que nosotros levantamos a Dios es capaz de revertir cualquier cosa que haya sobre nuestra vida, cualquier maldición que haya sobre tu vida, cualquier situación que haya sobre su vida, no importa cuál sea. El altar que se levante a Dios es capaz de revertir, de cambiar. Aleluya, hay cosas que Dios habrá dicho, pero cuando alguien levanta un altar, Dios puede decir, lo dije, pero lo voy a cambiar. Un día Dios dijo, yo voy a raer todo pueblo de Israel, pero se levantó Moisés intercedió delante de Dios, ofreció altar a Dios y Dios decidió cambiar. Un día, aleluya, estaba un hombre ya a punto de morir. Dios le dice, vaya y dile a ese hombre que arregle, que ponga todo en orden, porque de cierto morirá y no vivirá. Pero dice la palabra que cuando aquel hombre recibió la palabra, no recibió un consuelo, sino que él se volvió a la pared, lloró y se arrepintió y le dijo, Señor, perdóname. Dice la palabra que mientras aquel profeta salía, no había llegado ni a los jardines del palacio, cuando Dios le dijo otra vez, deténgate y vaya. Él pensó que de pronto ya el hombre se había muerto. Dios dijo, no, dile al rey que yo le añado a sus días 15 años más. ¿Por qué? Porque él levantó un altar en ese momento delante de Dios. Él levantó comunión con Dios y eso revertió una sentencia de muerte que estaba sobre él. Aleluya. Eso es, hermanos, lo poderoso de un altar. No sé si están captando el principio. Esto es lo poderoso de un altar. Yo no sé cómo a la iglesia le cuesta tanto orar. No sé cómo a la iglesia le cuesta tanto clamar. No sé cómo a la iglesia no le gusta orar. Cuando la oración, cuando usted y yo hacemos altares a Dios de oración, eso es capaz de revertir cualquier cosa. Si puede revertir una maldición, permítame decirle que qué es un cáncer, qué es un SIDA, qué es cualquier enfermedad. El altar lo puede cambiar, lo puede revertir. Aleluya, en una bendición. Aleluya. Sí, Señor. Oh, hermanos, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. La iglesia tiene que aprender, hermanos, que la oración no es un lujo, es una necesidad. Por eso se ha dicho que una iglesia que ora es poderosa. Por eso una mujer de Inglaterra dijo, yo le tengo más miedo. No sé si Juan Noso, a quien le tengo más miedo a ese hombre, dijo, era un gran hombre de Dios. Yo le tengo más miedo a ese hombre de rodillas que a un ejército que venga contra Inglaterra. Porque ella sabía que ese hombre tenía comunión con el cielo. Y Juan Nos, o uno de esos, no recuerdo ahorita el nombre, llegó a Escocia y dijo, Señor, dame Escocia o me muero. Dame Escocia o me muero. Y ahí se arrodilló en la frontera de Escocia y clamó y le dijo, Señor, eso, dame este pueblo, dame este país o me muero.
Y Dios usó a ese hombre para traer un avivamiento en ese lugar, hermanos. Hermano, la oración es poderosa. Muchas veces la oración que nosotros estamos haciendo pareciera que no está surtiendo ningún efecto, pero créame, hay cosas, hay maldiciones, hay castigos que de alguna manera se están deteniendo porque hay oraciones que se están haciendo por parte de un pueblo, por parte de gente, por parte de personas que están orando, que están clamando, que están intercediendo para que no suceda. Y Dios dice, lo voy a detener un poquito más. Ya el juicio viene para esta tierra, pero lo voy a detener un poquito más. Aleluya. Por causa de un pueblo que está orando, Dios hace que las cosas sean muchas veces cambiadas cuando se levanta altar delante de Él, hermanos. El hombre de pecado, dijo Pablo, ya está y vendrá y está por manifestarse. Pero al presente hay algo que lo detiene y se llama la iglesia. Porque la iglesia es la que intercede, es la que clama, es la que ora. Y mientras la iglesia esté en la tierra y mientras haya una iglesia clamando y orando, el diablo o el anticristo no se podrá manifestar todavía. Ciertamente se manifestará porque está cumplido en la palabra, pero no pasará hasta que la iglesia no sea levantada. Porque mientras haya una iglesia, aleluya, habrá alguien con un corazón como el de Noé que dice: Dios, me agrada lo que hace, me agrada esa familia, me agrada ese pueblo, me agrada esa congregación, me agrada esa gente, me gusta cuando los veo orando, me gusta cuando los veo clamando, me gusta cuando los veo delante de mí, me gusta cuando se levantan de mañana, me gusta cuando me ponen a mí en primer lugar. Y cuando Dios ve eso, hay cosas que Dios dice: yo las traigo para esta tierra, pero las detengo porque veo gente todavía que me aman, que me quieren y que están intercediendo. Aleluya. Así que la naturaleza del altar, hermano, nos enseña eso. La eficacia del altar, el poder del altar cambia las cosas, cambia las cosas. Digo, amigo, trae la bendición en lugar de la maldición. Y dice la palabra: y bendijo Dios a Noé, y bendijo a su familia. Y Dios dijo: nunca más volveré a destruir la tierra con agua. Nunca más. Y estableció un pacto. Y si a usted se le olvida ese pacto, hermano, solamente vea de vez en cuando un arco iris que se levanta. Diga: ese arco iris me recuerda no la bandera gays, sino el pacto que Dios estableció un día con el hombre, diciéndole: no la destruiré, no la destruiré. Aleluya. Así que, hermanos, el altar es importante. El altar es necesario. Podríamos decir lo último, la necesidad del altar. Esta fue la primera vez que aparece la palabra altar. Y después de ahí encontramos que Abraham es llamado por Dios. Y dice la palabra que cuando Abraham es llamado por Dios, es enviado a la tierra de Canaán. Lo primero que hace Abraham cuando está en la tierra de Canaán, ¿sabe qué hace? Dice: y edificó un altar a Jehová. Dios le dijo a Abraham: esta tierra es para ti y para tu descendencia. ¿Y sabe qué hace Abraham? Edificó un altar a Jehová. Luego de allí se movió a otro lugar, Siquén, se estableció, y dice ahí la palabra: y edificó Jehová un altar a Jehová. En cada punto donde Abraham llegaba, en cada lugar donde él llegaba en esa tierra de Canaán, él estableció un altar. Él estableció un altar. Y así pasó Abraham en toda la tierra de Canaán, de un lado para otro, edificando un altar a Dios. Aunque la tierra estaba ocupada, no era de él. Solamente la palabra que le dijo: esta tierra será tuya, esta tierra será de tu descendencia. Y Abraham lo creyó y edificó un altar. Yo quiero decirle en esta noche, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos promesas de parte de Dios. Y el altar nos recuerda a nosotros. El altar nos recuerda que la promesa que Dios nos dijo a nosotros se cumplirá. Se cumplirá. Dios cumplirá toda promesa. Pero toda promesa se cumplirá siempre y cuando mantengamos un altar delante de Dios. Hay gente que están esperando que Dios haga algo. Dios dice: yo quiero que ustedes no se les olvide levantar altar. El altar hará
que esa promesa que Dios te ha dado se cumpla. Hay cosas, hermanos, que usted las va a tener que orar, clamar, creerlas y estar delante de Dios. Ya Dios te la dijo en palabra, te la dio, pero Dios espera que usted y yo levantemos altar. No es nada más cruzar de brazos y esperar, no. El altar nos dice a nosotros, va a pasar, va a suceder. Y así, hermanos, podemos ver que el altar, en el caso de Abraham, representa una promesa cumplida que se va a llevar a cabo. En el caso de Moisés, el altar representa una victoria. ¿Por qué una victoria? Porque recuerde que Moisés se encuentra en un monte alto con Aarón y con Hur. El pueblo de Israel está en una pelea. Josué, el capitán, está dirigiendo al pueblo de Israel, peleando contra un pueblo llamado Amalek. Y dice la palabra que después de que terminó la pelea, después de que Israel venció a Amalek, dice la palabra que Moisés viendo la victoria que habían obtenido, dice la palabra que edificó un altar a Jehová. Dice, edificó un altar a Jehová en ese monte y le puso un nombre y le dijo, Jehová Nisi, Jehová es mi victoria. Un altar nos habla a nosotros de victoria. ¿Quieres ser un cristiano de victoria? ¿Quieres ser un cristiano que tenga siempre una bandera levantada? Que tenga un estandarte levantado a tu favor. Mantengas una vida de altar, porque el altar te dará la victoria para tu vida, para tu casa, para tu familia, hermanos. ¡Aleluya! Así que es importante, la necesidad del altar es sumamente importante, hermanos. ¿Y qué podemos decir? El altar produce muchas cosas, produce dirección, produce muchas cosas, hermanos. El altar nos da a nosotros muchas bendiciones. Iglesia, yo espero que esta palabra nos recuerde a nosotros que no tenemos que dejar de orar. Altar tiene que ver con nuestra vida de oración, con nuestra vida de oración. Y eso no ha cambiado. Jesús vino y más bien vino a ratificarlo. Más bien vino a decirnos, orad y velad. Oren y velen, oren y velen, para que no caigan en tentación. Ahí está la victoria cristiana, hermanos. Hay que volver a eso. Padre, te damos gracias en esta noche. Te alabamos y te bendecimos por todo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por tus hijos. Gracias por tu pueblo. Gracias por tu iglesia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Aleluya. Oh, hermanos, hay que levantar un altar. Hay que levantar altar delante de Dios. Hay que levantar altar delante de Dios. No se nos olvide que nuestro altar de oración lo hacemos de la manera correcta, de la manera indicada, de la forma como Dios lo establece. Jesús vino a decirnos a nosotros, todo cuanto pidieres al Padre, hágalo en mi nombre. ¿Por qué en mi nombre? Porque el nombre de Jesús era el cumplimiento de los sacrificios, de los animales que se ofrecían antes. Jesús era el cumplimiento del Cordero perfecto delante de Dios, del que tenía la sangre pura. Jesús es el Cordero perfecto. Nosotros, cuando nos presentamos, lo hacemos en el nombre de Jesús. ¿Saben por qué? Porque es en el nombre de Jesús y porque fue Jesús quien murió como el Cordero perfecto. Y estamos diciendo, Señor, nos presentamos delante de ti, no sin nada, nos presentamos delante de ti con sangre, Señor. Sangre que fue derramada. Y por esa sangre, Señor, mis pecados han sido limpiados, han sido lavados. Por esa sangre, Señor, yo tengo entrada hasta el trono de su gracia, Señor, para presentarme delante de ti y pedir el oportuno socorro. Gracias, Señor, por la sangre. Gracias, Señor, por la sangre. La palabra dice, a nosotros nos dice la palabra, que la sangre de Cristo ha sido derramada para perdón de nuestros pecados. La sangre de Cristo fue derramada. Oh, aleluya, aleluya. Oh, gracias, Señor, porque por esa sangre nos presentamos delante de ti, Señor.